Hoy vamos a hablar de otro engaño, que el diablo a veces quiere jugar con nosotros y engañarnos, y le he llamado el engaño de no orar, el engaño de no orar, porque hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que tristemente pues no tienen ese buen hábito. Y sabes que Jesús nos enseña, cuando leemos los evangelios, que hay 3 hábitos que Él da por supuesto que todo creyente, que todo discípulo y seguidor de Jesucristo tiene que practicar en su vida. Están en Mateo capítulo 6. Uno es orar, otro es ayunar, el día de expiación, ayunar, sí, abstenerse un día de comer para tratar de conectar mejor con Dios, y dar 3 hábitos que Jesús da por supuesto que todos tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quiero reforzar hoy la necesidad que tenemos de orar en todo tiempo. El apóstol Santiago, conectando con esta idea, dice en su carta, en capítulo 4, versículo 2 y 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mucha gente que se mata a trabajar, se mata a estudiar, a tener muchos títulos, a en sus fuerzas lograr muchas cosas en la vida, pero se olvidan que primero y lo más necesario es pedirle a Dios. Y seguramente lo más importante que tenemos que pedirle a Dios es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo puedo tener muy buenas ideas, pero nunca van a ser mejores que el plan de Dios, que la voluntad de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros caprichos. Y ahí el apóstol Santiago nos está dando una pista. Bueno, si yo tengo que pedir, él me está diciendo: pide conforme a la voluntad de Dios. No pidas solamente pensando en tu capricho. Quiero mejor coche, quiero mejor casa, quiero mejor lo que sea, quiero... Muy bien, todo eso está muy bien, son aspiraciones legítimas, pero muchas veces nos ocurre que pedimos y no recibimos de parte de Dios porque pedimos mal. Y entonces, como no recibimos de parte de Dios, dejamos a Dios aparcado y nos vamos nosotros a intentar resolver lo que queremos a toda costa. Cuando a lo mejor lo que tenemos que aparcar es lo que queremos y decir: bueno, Dios, ¿tú qué es lo que quieres para mí? ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Qué quieres que estudie? ¿Cómo voy a ser útil en el reino de los cielos? Porque quiero que sepáis una cosa: esta vida que vivimos es un regalo de Dios. Pero es un regalo de Dios no para nosotros tener una vida guau y súper maravillosa, que gloria a Dios si la tienes, perfecto. Yo no digo que estemos llamados a sufrir y ser... No, perfecto si la tienes, pero nunca te olvides que lo más importante, lo más necesario es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud que yo puedo tener al orar? Yo encuentro lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Yo tengo que quitar toda... Porque hay gente que cuando ora a Dios, cuando busca a Dios, parece que es como: bueno, a ver si Dios me oye, a ver si hay suerte y Dios está despierto y me está oyendo a mí y no al cristiano que está allí no sé, en Rusia o en África, y a lo mejor le está oyendo a él y no me oye a mí. A ver si hay suerte y Dios me oye. Bueno, quítate todo eso de la cabeza, porque evidentemente Dios oye. Y cuando tú buscas a Dios, cuando tú vas a orar a Dios, tú tienes que esperar que algo sobrenatural, que algo del favor de Dios va a ocurrir en respuesta a tu oración. Porque la oración es bidireccional, no es solo yo hablando cosas a Dios. Yo también tengo que esperar que Dios me va a hablar, que Dios va a intervenir, que Dios va a tomar el control de cosas que a mí se me escapan en mi humanidad limitada y pequeña. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 9, el Señor Jesús dice, el Señor Jesús, ni siquiera alguno de los apóstoles, no, el Señor Jesús dice: yo os digo
pedid y se os dará. Entonces, si tú te levantas mañana y no oras, pues ya no esperes recibir nada, porque el Señor está diciendo, pedid, pedid porque Dios es un Padre bueno. Nos enseña la palabra de Dios que qué padre hay que si su hijo le pide pan, le va a dar una serpiente, un veneno. No, todo padre, los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos nos han pedido cosas y tienen hambre y tienen frío, pues nosotros les damos lo que necesitan. Cuanto más nuestro Padre Celestial, pedid, pedid. Entonces, parece muy obvio, ¿verdad? Pero es que hay que pedir, hay que pedir. Dice, buscad, porque si buscas, hallas. Claro, a veces nuestra manera de buscar, yo he puesto este ejemplo en alguna otra ocasión, que a veces decimos, he perdido el móvil, no lo encuentro, ¿no? ¿Os ha pasado eso en casa? Ay, ¿dónde he dejado el móvil? Y uno busca, y la forma que tenemos de buscar normalmente es una mirada superficial, ¿no? Miro por ahí encima de los muebles a ver si está el móvil, pero es que a lo mejor el móvil se ha quedado debajo de una servilleta o se ha quedado debajo de un cojín. Entonces, no basta solo con buscar superficialmente. Yo voy a tener que remover cosas. A lo mejor estoy tan despistado que lo he metido en el cajón de los cubiertos. Pues, cuando yo me pongo a buscar, hasta que encuentro, ahí es cuando tú vas a hallar. O sea, tomémonos el tiempo necesario y tengamos la actitud de buscar el favor de Dios hasta que lo tengamos. Como aquella viuda que nos cuenta la Biblia, que iba día y noche delante del juez, hazme justicia de mi adversario. Y el juez dijo, bueno, estoy cansado de esta señora, le voy a atender. Y cuánto más Dios va a atender a sus hijos. Y también dice, llama y se te abrirá. Y es verdad, al final lo que el Señor Jesús nos está diciendo con estas tres actitudes, pide, busca, llama, es como que vengas a Él constantemente, vengas a Él hasta que recibas lo que Él te tiene que dar, porque Él es el dador, Él es el que tiene que extender su mano de favor y hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Llámese si estás clamando por una enfermedad, si estás clamando por tener paz en tu alma, si estás clamando por una situación familiar X, es Dios el que tiene que dar su favor. Por eso no bastan esas oraciones que yo le digo microondas, ¿no? Le pongo ahí 15 segundos y ya me calienta el café. No, cuando busquemos a Dios, vamos a buscar, vamos a llamar, vamos a pedir, vamos a estar metidos con Él hasta que entendamos que Dios está obrando a favor de lo que necesitamos porque es su voluntad. Entonces yo veo en la Biblia que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todas las personas devotas de Dios siempre oraban. El rey David oraba 3 veces al día, nos dice el Salmo 55, que de mañana, de tarde y de noche yo te buscaré. Y el rey David es un modelo de alguien que le va bien. Es rey, vive en su palacio, tiene mucha gente sirviéndole, tiene riquezas, y oraba 3 veces al día. Pero es que veo al profeta Daniel, por ejemplo, cuando estaba cautivo en Babilonia, no era un ambiente bueno, era un ambiente más bien hostil. Allí nadie adoraba al Dios de Israel, allí adoraban otros dioses. El rey Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el mundo le adorara. O sea, no era un ambiente fácil para un creyente, pero nos dice la Biblia, Daniel capítulo 6, que Daniel también oraba 3 veces al día. Y cuando dice al día era cada día, no el domingo solamente, era todos los días. Jesús enseñó a orar a sus discípulos y los discípulos vieron cómo oraba Jesús. Y no solo vieron cómo oraba Jesús, se quedaron tan asombrados de cómo oraba Jesús que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, quiero que sepas que hace 2000 años en Israel todas las personas sabían orar, porque todos practicaban lo que llamamos el judaísmo. O sea, no importa si vivías en Jerusalén, que era el epicentro religioso, o si vivías en Galilea, como la mayoría de los discípulos de Jesús,
Todos sabían orar, sabían los rezos tradicionales que se hacían en cada día señalado, en el día de reposo, para bendecir los alimentos, para bendecir a Dios. Ellos sabían orar, pero cuando oyeron orar a Jesús, ellos dijeron, aquí hay algo fresco, algo diferente, algo atractivo. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Fue tal la pasión que ellos adquirieron para orar, que vemos que la primera iglesia en el libro de los Hechos dice que todos los días se reunían en las casas para compartir el pan, que es como tomar el pan y el vino, todos los días. Y quiere decir que oraban, quiere decir que sus encuentros eran de oración. Vemos que cuando los primeros apóstoles fueron encarcelados, la iglesia oraba día y noche sin cesar. Vemos que la oración siempre ha sido una herramienta, un instrumento, un mecanismo que Dios nos ha regalado a los creyentes y que no podemos desechar. Pero el diablo a veces nos engaña y nos hace creer que no merece la pena orar, que orar es aburrido, que orar es hay que tener demasiada paciencia, que los que tienen que orar son los pastores y los jefes en la iglesia, pero el común de la gente no. Y muchas veces el diablo logra avanzar con su engaño y que la gente no ore. Pero vemos, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, nuestra actitud tiene que ser una oración constante. Dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y si somos honestos, el mundo, cuando tú ves las noticias, cada vez está más enredado, cada vez está más complicado, cada vez hay más peligros, cada vez hay más guerras, cada vez hay más amenazas. Está todo como tan extraño, ¿verdad? El ambiente en todo el mundo. Efesios 6:17, donde se nos habla de la armadura de Dios y también se nos dice que debemos orar por encima de todo, de toda esa armadura, del escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, etc. Sobre todas esas cosas necesitamos orar. Entonces, creo que es buena idea que miremos cómo es que el Señor Jesús respondió a la pregunta de los discípulos. Enséñanos a orar. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a ver cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos. Si yo digo la oración del Padre Nuestro, estoy seguro que de memoria todos la podemos recitar, todos la podemos decir, porque seguramente desde niños la hemos aprendido. Pero en la mente de Jesús no estaba tanto que aprendiéramos algo de memoria, sino que usáramos este modelo de oración como unos pasos a seguir cuando nosotros vamos a buscar al Padre. Entonces dice en Mateo capítulo 6, versículo 5, vamos a empezar allí, y dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Y ya sabéis que Jesús se está refiriendo a aquellos fariseos que vivían contemporáneamente en la época de Jesús, esos que parecían ser los dueños de todo lo que fuera la religión de aquel tiempo. Y dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Eso era lo que más les importaba a aquellos hipócritas, que la gente los viera orar. Y que la gente se asombrara. Oh, mira cómo ora, cómo busca a Dios. En verdad, Jesús dice, estos son unos hipócritas. O sea, no están buscando a Dios, solo están buscando que los hombres los vean. Están buscando ser reconocidos por los hombres. Bueno, Jesús le dice a sus discípulos, no seáis como ellos. Si tú vas a orar, no es tanto que te vean físicamente o no orar, pero que eso no sea lo más importante cuando tú vas a orar. Dice, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y eso lo que me está hablando es de tener una intimidad con Dios. No te tomes literal que tienes que entrar a tu habitación y cerrar la puerta. O sea, más bien quizá lo que sí podemos entenderlo es como la puerta de mi mente, de mi corazón. Cuando yo voy a orar,
pues no puedo estar viendo la televisión, no puedo estar mirando el móvil. O sea, yo me tengo que tomar en serio buscar a Dios. Por eso, entra en tu aposento, cierra la puerta. Y fíjate, esto lo decía el Señor Jesús hace 2000 años aproximadamente, pero es que hoy en día, ¿cuántas distracciones tenemos? ¿Cuántas distracciones tenemos? Desde que nos levantamos ya estamos mirando la hora, el día de la semana, el tiempo. Vivimos como un poquito acelerados, ¿no? Y lo que el Señor nos está diciendo, cuando vayas a orar, cuando ores, está dando por supuesto que vas a orar, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, busca un ambiente, una oportunidad, busca un entorno que te ayude a estar a solas con Dios, que te ayude a poder ser transparente, libre, genuino cuando vas a orar. Y dice, en esas condiciones, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere decir que el Padre está en secreto? Que Dios lo que ve es tu corazón. Dios no ve si tú te arrodillas, si tú saltas aquí danzando una canción. A Dios no le importa eso porque eso es lo externo. Y no siempre lo externo va de acuerdo con lo interno. Eso significa ser un hipócrita. El hipócrita sonríe y te dice que está bien, pero a lo mejor por dentro está lleno de rabia contra ti. Por eso es un hipócrita. Entonces, Dios dice que Dios ve, está en lo secreto. Dios ve tu corazón. Por eso asegúrate cuando vayas a orar que tu oración, la que sale por tus labios, es honesta, es genuina, es como tú estás. Y no le vayas a decir a Dios cosas diferentes a lo que Dios está viendo en tu corazón. Porque, vuelvo a repetir, a Dios no le importa ni la marca de ropa que llevamos, ni si nos hemos puesto colonia. Todo lo exterior a Dios no le importa mucho. Procuramos estar bien presentados, pero no es para Dios lo importante. Para Dios lo importante es lo de dentro. Lo que nosotros no podemos ver es lo que Dios ve. Por eso dice, cuando ores, entra en tu aposento, recógete, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es decir, para Dios todo funciona al revés de como lo hacían los hipócritas de aquel tiempo. Los hipócritas de aquel tiempo querían ser vistos de todos los hombres y esa era su recompensa. No tenían ninguna recompensa de Dios. La que le dieran los hombres. Si los hombres les aplaudían, si los hombres les admiraban, si los hombres les hacían la pelota, eso era lo que tenían. Pero Dios dice, cuando tú oras en lo secreto, Dios se va a encargar de darte una recompensa que otros van a poder ver. Y cuando lo vean, van a decir, Dios está con esta persona. Van a decir, esta persona tiene algo especial. Y de eso se trata. No se trata de mí, sino de que vean a Dios en mí. De que vean algo del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios en mi vida y esto les lleve a los demás a pensar, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero ese Dios a quien Él adora. Entonces, sigue diciendo en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo he estado en Israel muchas veces y cuando vamos al Muro de los Lamentos, que es como una sinagoga al aire libre, o sea, es un lugar donde se encuentran allí los religiosos judíos y ellos oran repitiendo todo el tiempo lo mismo. Ellos tienen unos libros de oraciones, muchas veces ni los usan porque se las saben de memoria, tienen una memoria prodigiosa, la verdad, pero ellos usan repitiendo muchas veces lo mismo, oran de esa manera. Y el Señor dice, mira, no se trata tanto de que hagáis muchas repeticiones, como si Dios tuviera que oírnos muchas veces lo mismo para darse cuenta de lo que necesitamos, ¿no? Como ese niño que le dice a su mamá, mamá, tengo hambre, dame la merienda, y la mamá está ahí entretenida con el móvil y no le hace ni... Y el niño, mamá, 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 mamá. Entonces, Dios no es así. Desde el primer momento que tú abres la boca, Dios ya te oye. No necesitas repetir lo mismo muchas veces. Y eso es lo que le llamó la atención a los discípulos de Jesús, que veían que Jesús oraba
sin hacer todas esas repeticiones. Sabes que, por ejemplo, todos los judíos comienzan sus oraciones en hebreo, por supuesto, diciendo bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo, y todas sus oraciones comienzan igual. Es como una fórmula y ya mecánicamente la dicen. Y yo no digo que esté mal, porque las palabras que ellos dicen tienen sentido. El problema es que cuando las repetimos muchas veces, para nosotros pierde el sentido, para uno mismo, porque ya es como lo que toca decir, ¿no? Es como cuando tú le dices a tu hijo, da gracias, y el niño dice gracias. Pero tú sabes que es como, bueno, que el niño ya está en otra cosa, ¿no? Y lo dice porque es lo que toca. Bueno, a veces nosotros cuando oramos somos un poco así. Dice el Señor que no usemos esas repeticiones de esta manera porque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y ahí es donde el Señor Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro. No es para que la repitan, porque les acaba de decir, no uséis vanas repeticiones, sino para que tomen el sentido de cada una de esas frases y cuando oren a Dios, busquen el sentido de todos estos pasos, le he dicho yo, que tiene esta oración. Entonces, dice lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya, imagínate, está hablando de que Dios es nuestro Padre, eso quiere decir que yo soy su hijo. Y si soy hijo, quiere decir que soy heredero juntamente con Cristo. Si soy hijo, quiere decir que tengo acceso al Padre con toda libertad, que quiere decir que ya no soy huérfano, que no estoy en este mundo solo, sino que Dios es mi Padre, que yo no soy un fruto de la casualidad, no soy fruto ni siquiera de la voluntad de mis padres, porque Dios usó a mis padres para que yo naciera y lo mismo evidentemente con todos nosotros. Entonces, solamente esa palabra, Padre nuestro, ya está diciendo tantas cosas, tanta información que me puede sanar de muchas cosas, ¿no? Entender que soy hijo de Dios, entender que en Cristo Jesús soy hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, hay criaturas de Dios, pero una vez que tú vienes a Cristo, tú te conviertes, como dice el apóstol Juan, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron a Jesús, a los que en su nombre se acercan a Dios Padre. Y habla también de Padre nuestro, ni siquiera de Padre mío. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos conscientes también que pertenecemos a una gran familia que es la Iglesia Universal de Jesucristo. O sea, tú tienes hermanos en África, tú tienes hermanos en Australia, tú tienes hermanos en la fe, en China, en Oriente, en todas partes. Y son tan hijos de Dios como lo eres tú. Y Dios quiere que tú sepas que perteneces a una familia que tiene el nombre de iglesia, novia, esposa, como vimos en la boda de Dani y Juliana, pero es una gran familia, es la familia, es el cuerpo de Cristo, no es solo una iglesia, no, es el cuerpo de Cristo. Y todo eso me da conciencia de que Dios está trabajando en todas las partes del mundo. Da igual si eres rico, si eres pobre, si eres de familia alta, de familia obrera, si eres académico, si eres analfabeto, no importa, porque Dios hace hijos en cualquier lugar cuando las personas vienen a Jesucristo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Dios es soberano, porque Dios es rey, porque no hay nadie más alto que Él, que estás en los cielos. O sea, nunca se nos olvide que Dios no es nuestro colega. Dios no es nuestro... tenemos que tratar a Dios con esa reverencia, con ese respeto, con ese temor de Dios que me lleva a reconocer que Él es soberano. Él va a hacer todo lo que Él quiera. Él es el dueño del mundo y de su plenitud. Él creó lo que se ve y lo que no se ve, los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Él es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es tenerle una consideración como un nombre único. El nombre de Dios representa su autoridad, representa su poder. Entonces nosotros
Cuando hablamos de Dios, tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que considerar el nombre de Dios como lo más respetable de todo lo que existe, ¿no? Dice el tercer mandamiento de la Biblia, dice, no usarás el nombre de Dios en vano, porque no podemos meter a Dios en nuestros chistes, no podemos meter a Dios y rebajar la honra a Dios hablando vulgarmente de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 a 14, cuando Dios se aparece a Moisés y Dios le está diciendo a Moisés, bueno, Moisés, tú vas a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y dice Moisés, bueno, y si me preguntan los hijos de Israel, mis hermanos israelitas, si me preguntan ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y Dios le dice a Moisés, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, en verdad Dios no tiene ningún nombre conocido. A veces nosotros usamos la expresión Jehová, Yahweh, Yahvé, pero Dios nunca reveló su nombre como tal. A Moisés le dijo, si te preguntan cómo me llamo, les vas a decir que mi nombre es, que no es un nombre, es yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy significa que Dios es, en primer lugar, Dios es todo el tiempo, no tiene principio ni fin, Dios es, y Dios es todo lo que tú necesitas en cualquier momento de tu vida. Dios es tu Padre, Dios es tu ayudador, Dios es tu fuerza, Dios es tu sanador, Dios es tu salvador, Dios es todo lo que tú puedas necesitar en algún momento de tu vida. Por eso Dios dice, dile a los israelitas que yo soy, es el que te ha enviado y los vas a sacar de Egipto. Bueno, tengamos eso en mente. No hay un nombre propio para Dios. Yo me llamo Carlos. Aquí cada uno tenemos un nombre o varios nombres, pero a Dios no se le ha dado un nombre en ningún lugar. Y cuando a Dios le han preguntado, ¿cómo te llamas? Él dijo, bueno, que sepas, y con esto es suficiente, que puedes decir, yo soy. Pero Jesús nos dice, ora al Padre. Puedes orar al Padre y llamarle Padre. Padre no es un nombre propio, no es Padre Pérez, ¿no? Pero le puedes llamar Padre y puedes dirigirte al Padre con todo respeto. A algunos nos gusta llamarle papá, papá Dios, y no es falta de respeto, es cercanía, es confianza, es cariño, y también sirve. Dice el versículo 10, sigue diciendo el Señor Jesús a sus discípulos cómo tienen que orar. Y les dice, venga tu reino. Acabo de decir que este jueves es la fiesta de Yom Kippur y está relacionada en aquel tiempo futuro, no sabemos cuánto tiempo queda, esperemos que poco, porque el mundo está cada vez peor y no va a mejorar. Hay que ser realistas, el mundo no va a mejorar. ¿Sabes por qué? Porque la falla del mundo no es ni el comunismo, ni el capitalismo, ni las democracias, ni las dictaduras, ni las constituciones. La falla del mundo es el propio corazón del ser humano, que somos corruptos desde dentro. O sea, tú a un niño no le enseñas a mentir, pero el niño te miente en cuanto puede. A un niño no le enseñas a ser egoísta, pero le das un juguete y si puede no lo comparte con su hermanito o con su vecinito, porque dice mío. Esa es la palabra de las primeras que aprenden los niños, no y mío. Dame eso, no. Comparte con tu amiguito, mío. Entonces, tú no le has enseñado eso a tu hijo, al revés. Tú quieres que tu hijo sea generoso y amigable y todo, pero ¿cómo es la naturaleza nuestra, ¿no? Desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecan, esa semilla de pecado dice que ha pasado a toda la humanidad. Y en verdad tenemos que reconocer que todos somos un poco Adán y Eva y nos rebelamos contra Dios. Y no somos como aquel diseño original que Dios quería que fuéramos. Por eso tenemos que orar que venga el reino de Jesús. ¿Por qué? La Biblia describe, tanto en el Antiguo Testamento como en Apocalipsis, por ejemplo, que son acontecimientos que han de suceder, que cuando Él venga habrá paz, cuando Él venga habrá justicia verdadera, cuando Él venga habrá una paz duradera
Y Él va a establecer un reino que dura 1000 años. Se conoce como el milenio. La capital va a ser Jerusalén. Entonces, ahora estamos muy preocupados que si Gaza, que si los palestinos, que si Jerusalén, que si Israel. Todo eso se va a acabar solamente, no cuando dice Donald Trump o cuando diga Pedro Sánchez, menos aún, cuando venga el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús, todo ese conflicto se acaba, porque Él pondrá su pie, dice la Biblia, en el Monte de los Olivos, entrará en la ciudad, entrará en el templo que se habrá reconstruido y empezará un reinado nuevo. Dice que todas las naciones de la tierra se van a sujetar. Bueno, por eso tenemos que orar y por eso Jesús enseñó a sus discípulos, cuando ores, acuérdate de orar, venga tu reino. Venga tu reino. A veces nuestros planes son, Señor, yo quiero mi reino. Quiero hacerme un chalet aquí, quiero tener una casa en la montaña, quiero tener un coche para cada día de la semana. Señor, que venga mi reino, ¿no? Y Dios está diciendo, no, es al revés. Tienes que orar al Padre, venga tu reino. Y solo va a venir cuando venga el Rey, que es Jesucristo, evidentemente. Dice, hágase tu voluntad. A propósito de venga tu reino, pues no quiero pasar por alto esto. Jesucristo vino hace 2000 años, evidentemente. Es más, sus discípulos, sus 12 discípulos, creían que Él era el Mesías, el Rey de Israel. Y les costó mucho entender que cuando Él vino, en ese momento hace 2000 años, no era para reinar, era en forma de cordero. Era en forma de cordero a pagar por los pecados de los hombres. Claro, por eso los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo los romanos se van a ir de aquí? Y el Señor les dice, no, eso no toca ahora. Yo ahora tengo que morir en Jerusalén, resucitaré al tercer día, me iré a preparar morada para vosotros, vendré a buscaros, pero ahora me toca sufrir. Y los discípulos, y Pedro le dice, no, Señor, pero ¿cómo que vas a sufrir? No puede ser. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas del reino de Dios, sino en las tuyas. Claro, Pedro estaba encantado de tener a Jesús con él. Pedro estaba disfrutando de la compañía de Jesús, de sus enseñanzas, le veía hacer milagros, calmó la tempestad en el mar. Pedro estaba feliz, no quería perder a Jesús, ninguno quería. Por eso el Señor les enseña a orar. En tus oraciones tienes que orar siempre, Señor, venga tu reino. A veces oramos, Señor, quítanos este presidente ya. No. Venga tu reino. Eso va a ser lo definitivo, porque quizá sale un presidente y viene otro peor, a lo mejor, que no es descartable. Entonces, cuando el Señor venga por segunda vez, ahí sí viene para reinar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a venir. Puede venir esta noche, puede venir pasado mañana, puede venir dentro de 15 años. El mundo está tomando una forma que se parece mucho a las profecías que están en la Biblia. Entonces, yo personalmente pienso que no queda mucho tiempo para que el Señor Jesucristo regrese. Me encantaría estar todavía vivo cuando Él regrese. Eso es lo que pensaba Pablo. Y Pablo, fíjate, vivió hace 2000 años. Fue uno de los primeros discípulos del Señor. Pero Pablo pensaba que iba a haber el regreso de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar esperando eso. Dice también, hágase tu voluntad. Porque eso es lo más importante, que se hagan los planes de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestro chip aquí dentro es que no se trata tanto de que yo le traigo a Dios mis planes para que los bendiga, no le traigo a Dios mi agenda, mis proyectos, para que Dios me ayude a cumplirlos, sino que más bien le digo, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo le puedo traer mis planes a Dios, pero siempre que sea estando dispuesto a supeditarlos y sujetarlos a cuál es su voluntad. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos y aprender inglés. Y a lo mejor Dios me dice, no, yo te necesito aquí o te necesito allá. Entonces, hasta en esos detalles de la vida, ¿con quién me voy a casar? Señor, a mí me gusta
La rubia de ojos azules, 1,90, hija de Onassis. Y a lo mejor Dios te va a decir, no, mira, yo tengo para ti una mujer de Dios que te va a ayudar en tu debilidad, que te va a ayudar a cumplir mi propósito, etcétera. Y no quiere decir que sea fea, ¿eh? Porque a mí Dios me ha dado una bien guapa y que se complementa perfectamente. Entonces, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Entonces, no se trata tanto de que yo le convenza a Dios que mis planes son muy buenos y que Él me tiene que apoyar y que Él me tiene que bendecir y ayudar en todo lo que yo quiero, sino más bien es, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Dónde quieres que yo sirva? ¿De qué manera mi vida puede reflejar tu amor? ¿Qué quieres que haga? Porque os digo una cosa, todos los creyentes, todos los discípulos de Jesús tienen que hacer algo en el reino de los cielos. Tienen que servir de alguna manera. Los dones que tú tienes, los talentos, las habilidades, todas las cosas que a ti te gusta hacer en la vida, son cosas que Dios ha puesto en ti para que de alguna manera tú muestres a Dios en tu vida. Quizá tú tienes don de gentes y te resulta muy fácil socializar y hacer amigos y hacer piña con la gente. Bueno, eso tiene que ser un don que sirva para darle gloria a Dios. Quizá a ti te gusta cocinar, como a Mari del Río, que la conocimos cocinando y sigue cocinando hasta el día de hoy. Bueno, pues ¿qué hace Mari del Río para servir a Dios? Pues ella cocina en los campamentos de los chicos, cocina cada vez que nos reunimos allí en el redil, 400, 500 personas, y lo más interesante es que encima lo disfruta. O sea, no lo hace sufriendo. Porque algunos cuando hacen algo para Dios parece como, ay, voy a hacer esto. No, pues se supone que estás haciendo algo que Dios ha puesto en ti para que tú le puedas glorificar a Él. Hay quien le resulta fácil hablar el evangelio a otros, pues lo tienen que hacer con gozo. Y lo tienen que hacer. Y se tienen que preparar para hacerlo bien. Hay quien le gusta trabajar con niños, hay quien le gusta, mira, pintar paredes, lo que sea. Dios ha puesto en ti y en cada uno de nosotros algo para que nosotros podamos servir en su reino y que se haga su voluntad. Por eso es parte de nuestra oración, es parte de lo que Jesús le dijo a los discípulos, oraréis así, hágase tu voluntad como en el cielo, donde los ángeles que están con el Señor todavía obedecen y hacen todo lo que Dios dice, así también tiene que ser en la tierra. Luego sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 11, el pan nuestro de cada día, ahora en un ratito vamos a comer. Pero fíjate una cosa, el pan nuestro de cada día parece algo muy sencillo, ¿no? Pero la dieta básica hace 2000 años, allí en Oriente Medio, pues evidentemente era la harina, el aceite, los árboles frutales. No. En aquel entonces no había restaurantes Michelin de estos de 5 estrellas ni de 1 estrella o tenedores, sino que la dieta básica era la harina, el pan. De hecho, muchas de las ofrendas que se ofrecen a Dios en el Antiguo Testamento eran tortas de harina. Y básicamente lo que el Señor Jesús está diciendo es, no te preocupes por las cosas materiales, qué tienes que comer, cómo vas a pagar la factura. No vivas en ansiedad, no vivas estresado ni afanado por todas las cosas materiales. Más bien confía hoy en que hoy Dios te va a dar lo que tú necesitas, tu pan diario. Dios te va a proveer hoy. Y a mí lo que más me gusta de esta parte de la oración es que dice el pan nuestro de cada día, porque es cada día que nosotros tenemos que buscar a Dios. Es cada día que yo tengo hambre, ¿verdad? Tú hoy comes y qué guay sería mañana despertarse y no tener hambre, pero te levantas y ya el estómago está ahí como haciendo, ¿no? Pidiendo guerra. Dios quiere que todos los días yo venga a Él y le pida la provisión. Y le pida, acuérdate, pedid y se os dará. Le pida la provisión y, ¿por qué no?, le agradezca por la provisión. Entonces, el pan nuestro de cada día es una oración que va dirigida a que nosotros tengamos paz en cuanto a nuestro sustento económico.
Por supuesto que tienes que ir a trabajar. Por supuesto que tienes que hacer bien tu trabajo. No puedes ser un holgazán en el lugar de tu trabajo. No puedes ser alguien que llega tarde, que escaquea las horas, que hace chapuzas. No, no, no. Tú tienes que hacer bien tu trabajo porque recuerda que en tu trabajo tú tienes que estar reflejando a Dios. Si a ti te gusta lo que haces y has estudiado a lo mejor una carrera o no, y haces un oficio, el que sea, los que te están viendo tienen que decir, oye, esta persona es buen trabajador, es fiel, es constante, es honrado, hace las cosas excelentemente. Me encanta tener un trabajador así. O si eres jefe, trata bien a tus empleados, para que tus empleados digan, oye, qué jefe tan guay, porque lo normal es lo contrario, ¿no? Que hablamos generalmente mal del jefe. Pero esta oración, el pan nuestro de cada día, mira, ¿por qué sufre la gente hoy en día? Vamos a ser honestos. Hombre, sufres si te dan un diagnóstico de una enfermedad, pues ya evidentemente te pones a sufrir. Pero la mayoría de las veces nuestra mente está ocupada en cosas económicas. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿De cuánto me va a llegar la factura este mes? ¿Tengo que pagar el alquiler? Ya, hoy es día 28, o sea, ya hay que pagar el alquiler en 3 días, ¿eh? O la hipoteca. Entonces, normalmente estamos como muy en lo económico, ¿no? Ay, me voy a comprar algo, se me rompe un zapato y voy a comprar un zapato y digo, ¿cuánto cuesta el zapato? Sí, todo lo filtramos normalmente por el aspecto económico. Y esta oración va dirigida a que tú sepas que Dios es, como uno de los nombres que Dios se le da en la Biblia, Yahweh Jireh, Dios proveerá. Tranquilo. Cuando te levantes cada mañana, a lo mejor tienes la nevera vacía, no lo sé, o la tienes muy llena y tienes dinero en el banco, o a lo mejor estás en números rojos, pero sea cual sea tu situación, acuérdate que tu proveedor, tu dador es Dios. No confíes en el dinero que tienes en el banco ni en las posesiones que tienes, porque esas se pueden ir en cualquier momento. Ojalá que no, pero no son garantía de nada. Hace unos años, en el 2008, hubo en España una burbuja inmobiliaria. Mucha gente se había comprado su piso hipotecándose y de la noche a la mañana pincharon los precios de los pisos y la gente se quedó con unas hipotecas altísimas que ya no podían pagar y si querían vender su vivienda ni siquiera sacaban lo suficiente para devolverle el dinero al banco. Algunos perdieron la vivienda y quedaron con la hipoteca viva todavía. O sea, una tragedia. Entonces, no confíes en las posesiones materiales. Si las tienes, disfrútalas. Perfecto, perfecto. Pero no confíes en ellas. Tu oración tiene que ser, dame hoy el pan de cada día. Hoy. Y mañana cuando te levantes, dame hoy el pan de cada día. Dame hoy, Señor, dame hoy. No importa si es día 1, si es día 15, si es día 30. Señor, hoy vengo a ti porque tú eres el que me alimenta, porque tú eres el que me da. Y esto lo tienes que tener muy claro porque tu proveedor no es el que te paga la nómina. Ese es el instrumento que Dios está usando. Pero tu proveedor siempre es Dios. Siempre es Dios. Santiago 1, capítulo 1, versículo 6 dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Entonces, claro, es imprescindible la fe para orar, porque yo no estoy orando a una pared. A Dios no le veo. Nadie le ha visto, nunca nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, pero tú tienes que creer que Él está escuchando tus oraciones, por lo tanto tienes que pedir con fe y tienes que esperar la respuesta de Dios. Yo he visto tantos milagros económicos, pero tantos milagros económicos y milagros en el sentido que uno podría atribuirlo a la suerte, uno podría atribuirlo a que sabe conectar bien con la gente. No. Ahora cuando Daniel y Juliana se iban a casar y estaban buscando, por ejemplo, un piso de alquiler, y sabéis que el alquiler en Barcelona está complicadísimo.
Complicado porque te piden, vamos, tienes que ganar el oro y el moro para que te alquilen un piso. Tu tío tiene que ser Donald Trump para que te alquilen un piso, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos iban con sus nóminas normales, tampoco es que sean unas nóminas de 10.000 euros, y vimos literalmente cómo el favor de Dios entre un montón de candidatos que vieron ese piso en el que finalmente se han quedado, pues se lo asignaron a ellos. Y nosotros lo atribuimos al favor de Dios, no a nuestra cara bonita, evidentemente. Y lo atribuimos al favor de Dios, ¿por qué? Porque oramos, Señor, si este es el piso para Daniel y Juliana, que ellos sean los elegidos entre todos los candidatos. Y así fue. Y te voy a contar algo más, que te vas a sorprender como me he sorprendido yo. Ellos se casaron el viernes. Bueno, pues un día antes, el dueño del piso, que lo acabamos de conocer hace un mes cuando se firmó el contrato, que no lo conocíamos de nada, le dice, oye, Dani y Juliana, que he hablado con mi mujer y de regalo de bodas os queremos descontar 200 euros del alquiler el mes que viene. Y dice, pero si no lo conocemos de nada este hombre. Pues yo eso lo veo como una gracia de Dios, como un favor de Dios. Y no es porque seamos simpáticos, no es porque... No, es como Dios con nosotros. Eso es un detalle, para que tú entiendas, porque 200 euros pues no sacan de pobre a nadie, pero es un detalle de esos tantos que tiene Dios con nosotros. Yo vivo en una casa donde el dueño no me sube el alquiler desde hace más de 10 años. Pero no me lo sube nada. No es que el IPC que corresponde por ley, más de 10 años y no me sube el alquiler. ¿Tú qué crees que es eso? ¿Suerte? ¿Tú crees que es que yo le he caído súper bien? Si él es del Barça y yo del Madrid. ¿Tú qué? Pues es que yo digo, Señor, es que esto eres tú que nos ayudas de 1000 maneras diferentes. Y eso que yo me dé cuenta, porque estoy seguro que hay muchas cosas que Dios hace que yo a veces ni me doy cuenta. Quisiera darme cuenta para agradecerle a Dios por cada una de ellas. Pero es que yo lo veo como el favor de Dios. Como el favor de Dios. Sigue diciendo, bueno, entonces no nos preocupemos por las cosas materiales, no sufras, no padezcas por las cosas materiales porque no sirve de nada sufrir por eso. Mateo 6:12, ya estamos entrando en la recta final. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí hay un concepto súper interesante. Claro, el pecado, ¿por qué es una deuda? ¿Por qué el Señor le llama deuda? Pues bueno, porque la Biblia dice que cuando hay un pecado, alguien tiene que pagar la culpa. O sea, hay una deuda. Hay una deuda. En el Antiguo Testamento se pagaba con un sacrificio de un animal, pero es una deuda que hay que saldar, porque Dios es un Dios justo y frente al pecado alguien tiene que pagar la culpa, siempre. Si no, Dios no sería justo con sus propias leyes. Claro, él es el que ha establecido el sistema. Claro, entonces, por eso nosotros le tenemos que pedir a Dios perdón, sabiendo que es en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, que nosotros tenemos ese perdón otorgado. Dice la carta a los Efesios, versículo 7 del capítulo 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo hemos dicho al principio, o sea, todos nuestros pecados están ya perdonados, quitados, pero en Cristo Jesús. Y eso no quita que yo le tengo que pedir perdón a Dios. Señor, perdona mis pecados. Si yo hoy tengo X pecado, tengo envidia, miento, lo que sea, yo tengo que pedir perdón a Dios sobre la base ya cumplida de que en Cristo Jesús mis pecados son quitados. Pero tengo que pedir perdón. Y si el Padre Nuestro lo tenemos que orar cada día, pues ¿por qué será? ¿Tú crees que pecas todos los días o no? Te voy a decir una cosa, yo sí, aunque no lo parezca, pero yo sí, yo soy una persona de carne y hueso como tú, y a veces tengo ira, a veces tengo envidia, meto la pata, claro que sí. Por eso necesitamos constantemente pedirle perdón a Dios
por nuestras deudas. Pero dice algo que no podemos ignorar de ninguna manera. Y es que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son tus deudores? Los que han pecado contra ti. Los que te ofenden, los que te mienten, los que te han estafado, los que te han insultado, los que te han herido de alguna manera. Y en este sentido, es tan importante que nosotros perdonemos porque Jesús está vinculando las dos cosas. El hecho de que yo perdone a mis deudores con el hecho de que Dios tiene que perdonar mis deudas. Está relacionado. Y un poco más adelante, ahora lo vamos a leer, Dios llega a decir lo contrario, que si yo no perdono, mi perdón de parte de Dios para mí queda como retenido. Y eso es un problema porque en la carta a los Hebreos se nos habla de que hay una amargura que se produce en el corazón de las personas cuando no perdonan. Hay una amargura, hay algo que contamina nuestro corazón, que nos impide incluso reconocer la gracia de Dios, esa gracia por la cual somos perdonados, somos salvos, esa gracia que no es mérito nuestro, sino el mérito de Jesucristo que vino y murió por nosotros. Por eso es tan importante. Y mira, las heridas más difíciles de perdonar son las heridas de la gente cercana. Porque yo lo he explicado muchas veces. Si yo voy en el coche y no sé, y me equivoco y le estorbo a otro conductor y a lo mejor ese conductor baja la ventanilla y me llama de todo. Hijo de tantas, hijo de cuantas. Pues bueno, no le conozco de nada, no me ha herido como tal, porque ya yo por mi camino y él por el suyo. Pero claro, cuando las heridas las recibimos de la gente que amamos, de la gente más cercana, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, esas heridas como que duelen más, ¿no? No te las esperas y por lo tanto duelen más. Pues esas son las que especialmente tenemos que perdonar. Sobre la base de que si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los que nos han ofendido? ¿Cómo nosotros, si los que más hemos ofendido hemos sido nosotros a Dios, con nuestros pecados? Hasta el punto que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a perdonar entonces ahora nosotros que ya hemos sido lavados por la sangre de Jesús? ¿Cómo no vamos a perdonar a los que nos ofenden a nosotros? Claro, algunos dicen, no, pero es que yo le perdono, pero ¿y si lo vuelve a hacer? Pues mira, hasta 70 veces 7, como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende constantemente? Y Jesús le dijo, mira, 70 veces 7, como diciendo, las que hagan falta. Porque esto no es cuestión de una vez, sí, no, esto es cuestión de que tú te mantengas sin cargas de amargura, sin resentimientos, para que tú puedas conectar y orar fácilmente con tu Dios. Porque hay oraciones que se bloquean y que son estorbadas cuando yo no he perdonado a la gente que me ha ofendido a mí. Y quiero decirte algo, que el perdón es como el amor, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Dios no te ama a ti con un sentimiento. La Biblia dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O sea, Dios toma la decisión de amar y la mantiene, y la mantiene, y la mantiene, y la mantiene. Dios es amor. El perdón no es un sentimiento. O sea, si tú estás esperando a que se te pase ese mal cuerpo para perdonar a los que te han hecho daño, quiero que sepas que nunca los vas a perdonar. Porque esa cosa fea allí dentro, lo que va a pasar es que probablemente va a ir creciendo. Y es como la amargura va a empezar a contaminarlo todo. Y te impide disfrutar de la vida, te impide ver las cosas buenas, te impide ser agradecido con Dios. Esos son síntomas de la amargura, del resentimiento. Y es contagioso, es contagioso. Por eso el Señor nos enseña a orar, que pidamos perdón por nuestras deudas a Dios, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Tenemos que perdonar, familia, tenemos que perdonar, porque eso es sanidad para tu propio corazón, sanidad para tu relación con Dios. Es la mejor medicina que tú puedes tomar. La gente amargada se enferma más, tiene más dolores, más sufrimiento. Tú sabes que hay muchas enfermedades que los médicos llaman psicosomáticas. Son como enfermedades interiores, son enfermedades del alma y son la mayoría de las veces fruto de no perdonar. No perdonar a tus padres, no perdonar a tus hermanos, a tus hijos, a los cercanos que en algún momento te hayan podido hacer daño. Por eso el Señor nos dice, perdónalos. Eso es sanidad para ti. Sigue diciendo versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese sería como el bloque final de la oración modelo de Jesús. Ahora, Dios evidentemente no tienta como tal a nadie, lo dice Santiago. Esta es una traducción un poco, a veces las traducciones del griego al castellano han quedado ahí. Más bien es como, Señor, cuando yo esté en una tentación, ayúdame, líbrame. Y líbrame también no solo de la tentación, ayúdame a no caer en esa trampa de la tentación, también líbrame del mal. Porque aún pretendiendo hacer las cosas bien, aún pretendiendo ser una persona ejemplar, un buen ciudadano, un buen esposo, un buen trabajador, un buen vecino, te puede ir mal. Y un ejemplo lo tienes en los apóstoles. Eran buena gente. Ellos se dedicaron a hablar del nombre de Jesús, pero les azotaron, los encerraron en cárceles y murieron como mártires. José, el que llegó a Egipto y fue mano derecha del faraón, el hijo de Jacob, le iba bien, estaba haciendo lo correcto, pero lo acusaron falsamente y acabó en la cárcel. Quiere decir que aún líbrame del mal es que no significa que nada malo me va a ocurrir. Nos pueden ocurrir cosas malas porque vivimos en un mundo que es injusto y corrupto por naturaleza, pero aún en lo malo, Dios, líbrame, estate conmigo, guárdame, protégeme, ayúdame a escapar, a salir airoso, aunque venga alguien corrupto y malo contra mí. Porque de seguro que van a venir pruebas en nuestra vida. Pablo narraba en sus cartas, dice que ¿cómo era? El carcelero que le había hecho, no, el calderero, que le había hecho muchos males. Gente que se había opuesto en su ministerio, y su ministerio era un ministerio de paz, era un ministerio de plantar iglesias por todo el Mediterráneo. Pero había encontrado gente que se oponía, gente mala. Y después del amén, el Señor Jesús como que quiere enfatizar de nuevo algo. Y les dice a sus discípulos, versículo 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que viene como el Señor Jesús a rescatar esa parte de la oración y le dice a sus discípulos, ojo, porque si tú te mantienes sin perdonar, que sepas que los cielos como que se cierran. La mayor bendición que tú puedes tener de Dios es saber que has sido perdonado de todos tus pecados. Y Dios dice, si tú no perdonas a los que te han hecho daño a ti, pues conmigo no vas a tener un entendimiento claro. Algo va a estar allí bloqueado, algo va a estar interrumpido. Me gustó mucho, hace poco asesinaron a un chico en Estados Unidos, lo visteis, ¿no? 31 años, le pegaron un tiro aquí en el cuello, mientras estaba pacíficamente hablando en una universidad. Y fue el funeral y su mujer, viuda, 2 niños jóvenes, porque él tenía 31 años, ella más o menos igual. En el funeral, ella oró perdonando al asesino de su esposo. Ya lo han cogido, está pendiente de juicio.
Y ella oraba en público: Padre, perdónalo, perdónalo. A ese joven que ha matado a mi marido, perdónalo. Lo más normal en el mundo en el que vivimos sería cargarse de odio y tratar de que a ese hombre lo condenen a pena de muerte y que se pudra en la cárcel y todo lo que tú quieras. Pero esa mujer, que es creyente, sabiamente decidió perdonar. Con todo el dolor, porque eso no fue fácil, ni le está siendo fácil seguro a día de hoy. Estar todavía con todo esto tan reciente, el luto, el dolor, la cosa tan inexplicable de que un fanático haya cogido un rifle y mate a tu marido. Pero ella toma la decisión. Y esa decisión de perdonar al asesino de su marido es la mejor medicina para que ella pase un luto bueno y pueda reemprender su vida cuando Dios le permita. Porque si esa mujer se queda amargada contra ese asesino, nunca levantará cabeza. Enfermará, irá de mal en peor. Depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú perdonas, estás en la mejor condición para experimentar también el perdón de Dios. Y esa es tu mejor medicina. Entonces, vamos a orar para terminar. Os invito